Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucha alegría estar con ustedes, saludarlas. Hoy es un día muy especial para mi esposo y para mí, porque hoy cumplimos 24 años de casados. Ha sido, pues estos años de matrimonio han sido de alegría, pero también lo tengo que decir, así como de alegría y de felicidad, muchos momentos. También han sido estos 24 años, hemos vivido también mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Hemos sido procesados el uno al otro en estos 24 años y ha habido etapas, como les decía, de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad y de desesperación y desesperanza. Los matrimonios, es difícil el matrimonio en sí, pero si algo hemos aprendido después de estos 24 años y podemos voltear atrás y ver ahorita el presente, es que agarrados de la mano de Dios, todo lo podemos. El matrimonio se puede vivir de una manera abundante, de una manera feliz, de una manera de cordialidad, si volvemos nosotros al Señor. Fíjense, les voy a comentar, esta es mi Biblia, que yo no sabía ni dónde estaba, la sacó mi esposo, de hace 24 años, cuando yo no conocía nada del Señor, ni mi esposo, no conocíamos nada de Dios, y vean cómo está, pero aún la seguimos conservando. 12 años sin Cristo, y 12 años que nos agarramos de la mano de Dios. Pero así como en los 12 años sin Cristo, que hubo altibajas, hubieron situaciones difíciles, de dolor, de tristeza, así también, agarrados de la mano de Dios, ha habido también ese tipo de situaciones de dolor, de tristeza, de angustia. Y estábamos orando, reflexionando el día de ayer, y Dios me dio una palabra que puso en mi corazón en estos días. Y yo sé que les va a ayudar mucho a ustedes, como a los matrimonios, a las mujeres que estén casadas. Y lo podemos aplicar también a cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero ahorita vamos a hablar del matrimonio. No sé cómo esté tu matrimonio, pero Dios sí lo sabe. Él puso esta palabra en mí, en oración. No sé qué estés viviendo, si haya ya un caos, una desesperanza, que tú dices, yo ya no puedo, o quieras tirar la toalla. Que al ver las circunstancias, lo único que te provoca es decir, ya no quiero seguir aquí. Porque eso yo lo he vivido, lo hemos vivido nosotros, y sé de lo que te hablo. Y el Señor me dio esta palabra de Ezequiel, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Y pues estaba yo analizando y reflexionando, y efectivamente, ese valle de huesos secos fuimos nosotros en un tiempo. Éramos un valle de huesos secos. Yo creo que ni lo sabíamos. Simplemente vivíamos por inercia. Pero como matrimonio fuimos ese valle de huesos secos. Fíjense lo que dice en Ezequiel 37, que era un valle de huesos secos. Y en el versículo 2 dice también, y por cierto, secos en gran manera. Y esto solamente me lleva a verme a mí y a mi esposo en nuestro matrimonio unos años atrás. Éramos un valle de huesos secos, y huesos secos en gran manera. Pero dice en el versículo 3, y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahí me veía yo reflejada, y veía igual a mi esposo, nos veíamos cómo
Hubo momentos en que decíamos, esto ya no va a funcionar, ya no tiene solución, que me imagino es lo que aquí decía Ezequiel, veía en sus ojos naturales, porque Dios le pregunta, ¿tú ves esperanza? ¿Tú crees que este valle de huesos secos vuelva a tener vida? Y él dijo, no lo sé. Ahí había duda, había incertidumbre, había inseguridad, porque el dolor, la confusión, puede llegar así al matrimonio, con muchas dudas, con mucha soledad, y podemos estar extraviados en un momento dado, y hasta pensar, cuando puede que nuestra fe mengue a tal grado de decir, no sé, Señor, si verdaderamente esto es de parte tuya, si tú tienes, podríamos decir, si tú tienes el control de esto, tú tienes el control de mi matrimonio. Fue en este versículo lo que pienso yo que le digo, yo no lo sé, pero tú lo sabes, Señor. En Ezequiel 37:4, bueno, es lo que decíamos, yo no lo sé, tú puedes vivificarlos. Y entonces dice aquí, en el 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Dios. Oigan la palabra de Dios. Oigan, oíd la palabra de Dios. Y es este primer punto tan importante que nosotros debemos de integrar en nuestro matrimonio. Oír la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es como Dios va a entrar y vamos a vivir, va a revivir ese valle, ese matrimonio seco en gran manera. Lo va a revivir a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces por eso aquí le dice, háblales mi palabra. Cuando nosotros leemos, oramos juntos, que eso nosotros lo empezamos a hacer, a orar juntos, a leer juntos. Es como Dios nos empezó a vivificar. Sí, en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Precisamente por eso es la importancia de leer la palabra, porque esto es el agua de vida, porque esto va a manifestar lo que traemos, nos va a ir limpiando, quitando y va a ir vivificando eso que para nosotros es imposible. Un valle de huesos secos, si es nuestro matrimonio, Dios con la palabra, con el agua de vida, le empieza a dar vida y vida en abundancia. Y en el versículo 37:6 le dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos parte por parte. ¿Qué quiere decir esto? Y pondré tendones sobre vosotros. Fíjense. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos va a dar vida, nos va a revitalizar, ¿sí? Cuando estamos en una crisis tremenda como matrimonio, le va a poner, ¿qué es los tendones? Fíjense lo que quiere decir tendón. Es un tejido fuerte, fibroso, similar a un cordón que conecta el muslo con el hueso o con otra estructura. Los tendones ayudan a mover el hueso o la estructura. Y aquí lo que se me venía a la mente, sí, porque así estábamos separados el uno del otro. No había unión, no estaba ese cordón que nos estuviera uniendo. No estaba Cristo en nuestro matrimonio. No estaba la palabra en nuestro matrimonio. No moraba en nuestro matrimonio la palabra de Dios.
Entonces, aquí claramente fíjense lo que dice, les pondré tendones, y el tendón es lo que hace. Lo busqué en el diccionario y dice que es como un cordón que conecta el muslo con el hueso. Y así estaban nuestros huesos desunidos, ¿no? Así, esparcidos en el matrimonio. Era ese nuestro valle. Y en Eclesiastés 4:12 dice, 4:12 dice, me gusta esta traducción, la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. En la Reina Valera dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir esto, amadas? Se los digo por mi propia experiencia. Tenía yo incluido a Dios en mi vida, pero de manera personal. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me guió? ¿Quién se unió a mí para que no prevaleciera el enemigo en contra de en contra de mi matrimonio? Pues es el Espíritu Santo, ese es el cordón de 3 dobleces. Eso es lo que va a unir los tendones. Él va a hacer esto, una fusión en tu matrimonio, donde tu esposo y tú estén totalmente unidos en cuerpo, alma y espíritu. Sí, fue lo que hizo en todo el proceso que vivimos. Entonces Él me iba guiando, el Espíritu Santo, vas a hacer esto. La palabra me iba dando cuando había mucha tristeza, cuando yo ya no pensaba que ya no tenía fuerzas. Él me levantaba, me exhortaba, me animaba, me reanimaba, me daba, yo creo que muchas veces como se les dan los primeros auxilios, ¿no?, a las personas que se caen desmayadas y demás. Empezaba a reanimarme para poder seguir, para que el enemigo no prevaleciera contra nuestro matrimonio. Ahora, seguimos con este versículo de Ezequiel 37:10. Dice así: y haré subir sobre vosotros carne. ¿Qué me está diciendo aquí Dios? Que pudimos entender, pudimos saber y vivir como una sola carne después del proceso. Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace Dios. Porque esta es la profecía, la palabra en nuestra vida. Sí, claramente, por eso dice, los voy a unir, van a vivir, van a ser una sola carne, como al principio, antes de la caída del ser humano. Eran una sola carne, claramente, lo veíamos. Pero, y lo que me dijo Dios, ustedes ya van a vivir y van a ser. No nada más lo van a tener ahí porque lo han leído, sino lo van a vivir, una sola carne. ¿Sí? En Génesis 2:22 dice: y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En el 2:23 de Génesis dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos la palabra, incluimos a Dios, ese valle de huesos secos, separados, desperdigados, de todos de un lado de otro, empieza a tomar forma, ¿sí? Empieza a tomar estructura. Y el corazón del hombre vuelve al corazón de Dios, de su Creador, de su Padre, porque es su Padre celestial. Y si era en este caso el hijo pródigo se va, ¿qué hace Dios? Lo atrae, lo vuelve a traer con lazos de amor a su corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón también se convierta en ese corazón ya lleno de vida, de la vida de Cristo, que va a saber recibir las bondades y el amor de Dios y la gracia, pero así también al conocimiento de la palabra va a saber dar gracia
y amor, un corazón de carne a su prójimo, en este caso a su esposa, ¿sí? Seguimos con este versículo que es Ezequiel 37:6, dice: y os cubriré de piel. ¿Qué quiere decir, amadas, esto? Estaba yo pensando y reflexionando que en el principio, cuando Dios, la primera vez que les hace pieles al hombre y a la mujer, fue después de la caída. Ellos que tenían vergüenza porque ya se tapaban con hojas de higuera, no sabían cómo tapar esa vergüenza, pero Dios en su infinito amor les hace pieles, lo vimos claramente en Génesis 3:21, les hace túnicas, los viste. Y fue lo que pasó con nosotros. Nos vistió, nos quitó la vergüenza del pecado. Pudimos entender que somos una sola carne y nos quita la vergüenza, porque ahora ya se va cumpliendo y se cumple la palabra, que dos son mejor que uno, que si uno cae el otro lo levanta. Llegar a esa unidad de lo que es el matrimonio de acuerdo al original. Como dice nuestro Señor Jesucristo, en el principio no era así, sino que por la dureza del hombre, lamentablemente en esta sociedad prevalece el divorcio. Pero para Dios esa palabra no existe, sino Él viene ¿a qué? A hacer esto. No sé cómo esté tu matrimonio, pero si es un valle de huesos secos que tú crees que ya no es ni para atrás ni para adelante, si tú incluyes a Dios, Él va a hacer esto. ¿Va? ¿A qué? Aquí claramente lo dice. Va a poner tendones, va a dar estructura, va a hacer subir carne sobre vosotros y nos va a cubrir de piel. Y en el último párrafo dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrán que yo soy Dios. Yo le doy gracias a Dios este día y estoy contenta y estoy gozosa, porque después de esto nosotros podemos cada vez decir: tú eres Dios y tú tienes el control de todo, y nos maravillamos con lo que ha hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y eso mismo puede hacerlo en tu matrimonio si tú lo incluyes. Pues este es el mensaje que pone Dios en nuestros corazones, en mi corazón. No sé cómo estés, no sé cómo esté tu matrimonio, no sé si ya pensabas tirar la toalla, no sé si es parte de tu vocabulario el divorcio, esa palabra que ahora es muy común, pero que Dios no existe para el divorcio. Él viene a restaurar, viene a darnos vida, viene a unirnos, a dar estructura. Ahora tenemos una estructura, un diseño divino. Ahora podemos caminar como matrimonio unido, ser una sola carne. Te invito a que no vivas con desesperanza, sino al contrario, a vivir con esperanza, a que pongas tus ojos en Cristo. Pues bueno, muchas gracias. Este es el mensaje, y pues yo voy a invitar a mi esposo a que pase. Él es el que está ahí grabando, para que podamos brindar, lo conozcan y podamos brindar y dar gracias junto con ustedes que nos permiten. Acércate, bonito. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A que podamos brindar por nuestro aniversario número 24. Salud. Salud. Muchas gracias. Okay. Felicidades. Ok. Gracias. Gracias a Dios por nuestro matrimonio. Gracias a Dios por todos los matrimonios. Que Dios los llene de vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por estos 24 años. No sé cuántos años lleves casada, pero si tu matrimonio está seco, Dios lo puede vivificar. Hasta la próxima.